queridos hermanos, estamos nuevamente en esta sección de noticias de nuestro canal y tenemos esta primera nota. El obispo Munilla califica de muy injusta la película de Netflix sobre los dos papas. El obispo de San Sebastián, España, Monseñor José Ignacio Munilla, criticó duramente y calificó de muy injusta la presentación que hace la película de los dos papas de Netflix, tanto de Benedicto XVI como de el Papa Francisco. La película es muy injusta con respecto a la imagen que pretende dar de los dos papas. La película es un fiel reflejo no de lo que son los papas, sino cómo han sido manipulados. Pienso que esta es una película que sería perfecta para estudiar cómo ha acontecido desde el primer momento la manipulación de los dos papas, dijo Monseñor Munilla el pasado 27 de diciembre durante la emisión del programa Sexto Continente de Radio María. El prelado aclaró que los productores del filme, que se centra en varias reuniones imaginarias entre el Papa Benedicto XVI y el cardenal Jorge Mario Bergoglio, en el periodo comprendido entre los cónclaves 2005 y 2013, intentaron obtener la aprobación de la Santa Sede para poder grabarlo en el Vaticano, pero no les fue permitido. En el Vaticano no hubo ninguna colaboración en la realización de esta película. En su crítica, el obispo de San Sebastián explica que los dos papas pretende que nos caiga más simpático Jorge Mario Bergoglio, quien va a ser el sucesor de Benedicto XVI, y que se genere en nosotros una antipatía hacia todo lo que este último ha representado. Además dijo que se presenta a Benedicto XVI como una persona rara, ensimismada, sin empatía, incapaz de dialogar con el mundo, mientras que el cardenal Jorge Mario Bergoglio es todo lo contrario. Todo esto tiene una finalidad que está absolutamente al servicio de la herejía de nuestros días, que es la contraposición entre verdad y caridad, que se presenta de una manera recurrente. En este contexto, Benedicto XVI representa la fidelidad al dogma, a la verdad, a la fe, y Jorge Mario Bergoglio es una persona que viene de haber pisado el mundo, es un enemigo acérrimo de las posiciones de Benedicto XVI, y lo que entiende es que la Iglesia debe abrirse al mundo y asumir sus postulados. No tiene que importar lo que ocurra con el aborto, con la anticoncepción, con la homosexualidad, con el sacerdocio de mujeres, etc. En este contexto subrayó que esa contraposición entre verdad y caridad es una manipulación absoluta, porque la verdad y la caridad son una sola cosa en Cristo. En la película, Monseñor Munilla indica que se hace un flaquísimo favor a Francisco, pues aunque pretende hacerle simpático, lo presenta como alguien que acoge sin discriminar el espíritu del mundo, asumiendo todos los postulados de la secularización, como si no tuviese nada que ver el relativismo. El obispo de San Sebastián lamenta que el filme se someta a la tesis de la cultura dominante, es decir, aquella proyección de que en la Iglesia hay conservadores, progresistas, de derecha, de izquierda, y todo sería visto desde estos parámetros, que son absolutamente ajenos y extraños a la Iglesia. Sí, que hay dos iglesias, pero no es la conservadora y la progresista, la de derecha o la de izquierda, sino una iglesia que evangeliza y una iglesia que se mundaniza. Este es el riesgo que tenemos, o evangelizamos o nos mundanizamos. Según Monseñor Munilla, los parámetros en los que giran los dos papas pretenden manipular la vida de la iglesia y sobre todo hacernos asumir una herejía, el antagonismo entre verdad y caridad, una contraposición absurda y un dualismo inexistentes en el evangelio. Lo bueno de esta película es que es un petardo, aburrida, y me parece imposible que tenga éxito entre el gran público. Sus diálogos son bastante insufribles y eso es buena noticia. Por otro lado, el obispo cree que los católicos deben tener sentido crítico para discernir ante esta situación. Yo me hago una pregunta. ¿Y qué hacemos con la cuota de Netflix? Qué buena aportación sería el dinero para Cáritas, Manos Unidas, ayudar a la iglesia necesitada y a Radio María. El destinar nuestros recursos económicos ahí donde se evangeliza y no allí donde nos mundanizamos.
Y es así, esta película trata de hacer una imagen pues más bonachona del Papa Francisco, que no le importa estar en contra de Cristo, no le importa estar en contra de la iglesia por el bien de las personas, entre comillas. Porque pues presentan algunos casos que pues ciertamente la iglesia sí está comprometida, y presentan a Benedicto XVI como ese hombre encargado de custodiar la fe, de custodiar la iglesia, atentando contra sus mismos fieles. Esto pues un poco hace una referencia, aunque no explícita, a que el Papa Benedicto pues nunca hizo nada en contra de la pederastía, aunque no se dice el nombre, pero en contra de Maciel, que era el muy sonado en su tiempo. Pero recordemos que el Papa Benedicto fue el primero que puso, ahora sí, al servicio de la Iglesia la justicia en contra de los pederastas. Recordemos que pues estaba atado de manos hasta cierto punto para hacer grandes cambios hasta que es nombrado como Benedicto XVI. Así que esta es una crítica injusta, ciertamente, a el Papa Benedicto XVI. También que es muy alejado de la gente, que no se deja ver, algo también muy difícil de creer. Que come solo, pues ciertamente no comía solo, comía acompañado de su secretario y otra persona, pero sino en los grandes banquetes como el Papa Juan Pablo II, pues recordemos que es un alemán hecho y derecho, y pues él muy estricto también para pues tener su rutina de ejercicio, caminar en los jardines vaticanos, que ciertamente sí lo hacía, pero también tenía algunas reuniones que tenía que prescindir de su ejercicio para poder estar abierto a el diálogo. También pues recordemos que en México rompe todo el protocolo, y cuando hizo esa visita en Guanajuato, pues que sale y pues hasta el nuncio apostólico en ese momento, Monseñor Christophe Pierre, pues hasta hablaba entre español, francés, italiano, y ya no sabía el pobre Monseñor pues qué hacer. Y es así como podemos ver que también Benedicto era muy cercano a la gente. Ciertamente Francisco tiene todo un espíritu latinoamericano, que en cierta forma pues sí podemos ver algunas cuestiones en la vida de la iglesia día a día que pues no están así como que muy claras, como por ejemplo los ritos de la Pachamama y todo esto, pero ese es otro punto. Pues ciertamente con esto muchos han retomado esa crítica dura que dicen que no es papa, que ¿qué es esto? Bueno, dejémonos de cosas, miren, si es fiel a Dios y es ese hombre que va a llevar a la iglesia hacia una verdadera apertura, oremos por él. Si está haciendo las cosas mal, oremos por él para que se convierta. Muchos dicen, no, es que ha dicho muchas herejías. Y bueno, pues, ¿quién no ha dicho alguna herejía en su vida? Y no por sentido de decir, ay, es que somos malos y queremos decir herejías, no, pero pues a veces se nos pasa un poco la teología, y al momento de hablar decimos una cosa por otra y pues ya cometimos alguna herejía. Por eso pues todos podemos equivocarnos, todos podemos fallar, pero todos también tenemos el don de la conversión. Así que si tú crees que el Papa Francisco no es el verdadero Papa o que es un antipapa, reza por él para su conversión, ya que pues fue elegido, ya que lo reconocemos como el Santo Padre. Entonces pues ahora sí, orar por él para su conversión, y si tú crees que es el verdadero Papa, orar por él para que siga siempre en esa dinámica, en ese espíritu de el Evangelio. Trágico saldo para la iglesia en 2019. Fueron asesinados 29 misioneros. Y aquí pues tenemos que decir que es una información que nos viene de la agencia vaticana Fides, en donde nos dice que el año 2019 ha contado con 29 mártires, o han sido asesinados 29 misioneros. Aquí aclara propiamente que no todos han muerto por la fe, pero ciertamente pues han perdido la vida. Los misioneros que han perdido la vida de manera violenta en 2019 fueron 18 sacerdotes,
un diácono permanente, 2 religiosos no sacerdotes, 2 monjas y 6 laicos. Tras 8 años consecutivos en que el mayor número de misioneros asesinados se había registrado en Estados Unidos desde 2008, África encabeza este ranking en este año. Solo en África fueron asesinados 12 sacerdotes, un religioso, una religiosa y una laica. En América fueron asesinados 6 sacerdotes, un diácono permanente, un religioso y 4 laicos. En Asia, una mujer laica fue asesinada y en Europa, una religiosa fue asesinada. Fides también resalta que existe una especie de globalización de la violencia, ya que mientras que en el pasado los misioneros asesinados se concentraron principalmente en un país concreto o zona geográfica, en 2019 el fenómeno parece más generalizado y extendido. Los asesinatos en este año ocurrieron en 10 países de África, 8 de América, entre los que están México y Colombia, 1 en Asia y 1 en Europa. Y precisamente es el riesgo de anunciar a Cristo, es el riesgo de la fe, pero el Señor no nos miente. El Señor nos invita a que tengamos la fuerza de dejar nuestra vida al servicio de Cristo. Por eso, pues orar por nuestros sacerdotes, por nuestros religiosos, por nuestras religiosas, por nuestros laicos que se encaminan a la misión para que Dios les proteja y puedan evangelizar. Recordemos lo que dijo Monseñor Munilla: o somos una iglesia evangelizadora o somos una iglesia mundanizada. Seamos una iglesia evangelizadora. Y bueno, pues en este contexto estamos al final de nuestro año y pues ya están muchos con sus cábalas, ya están muchos con sus ritos para recibir el año. Así que no te dejes engañar. Lo único que puede hacer bien para nuestro año es vivir en esa fidelidad a Dios. Los calzones rojos, amarillos, verdes, blancos, azules, morados no te sirven de nada. El comer uvas no te sirve de nada. El barrer, el salir con tus maletas no te sirve de nada. Dios es el único que nos da la gracia. Dios te bendiga y recuerda que Dios es amor y te ama.